Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, cuya finalidad era la reducción de la extrema pobreza, nos dejó ciertas aseveraciones que son importantes destacar. En primera instancia, tenemos que el 23 de enero del año 2014 fue cuando fue creada. Con base en esto, es importante mencionar un aspecto del modus operandi que se daba en las antiguas administraciones, donde una secretaría tenía diferentes subsecretarías a quienes delegaban la responsabilidad de ejecución de diferentes actividades. En el presente caso, es importante remitirnos al año 2018, donde se emitió el PCM 037-2018, con la finalidad de crear la Subsecretaría de Asuntos Administrativos, donde se establecía que eran los encargados de la firma de convenios, la supervisión de los mismos, la elección de los entes ejecutores y además de ello de encargarse su totalidad de la clasificación de los proyectos de obras sociales que debían ser llevados a cabo para la reducción de la pobreza. Es importante mencionar que el mismo año, mediante el decreto 065-CEDIS-2018, se estableció y entró en vigencia la creación del manual operativo para regular todos estos aspectos, de donde se puede denotar diferentes circunstancias que enmarcaban cómo la Subsecretaría de Asuntos Administrativos era la encargada de verificar, supervisar y otorgar estos permisos para la ejecución de diferentes obras. Estos aspectos tenían un propósito y dentro del manual se establecía directamente la evaluación y selección. Dentro de las disposiciones estaba contemplado uno que resultaba fundamental y era que tenían que tener la experiencia para realizar proyectos de construcción. Esto conllevaba a que no solamente debían señalar que la ostentaban, sino que debían acreditar la misma mediante finiquitos emitidos por parte de los proyectos que hubieran ejecutado. Y el encargado de verificar esto era la Subsecretaría de Administración de Temas Administrativos, que fue creada mediante CEDIS para poder llevar a cabo este tipo de circunstancias, donde se denotó al momento de otorgar a los entes ejecutores que no ostentaban esta experiencia y no se seguía la clasificación, e inclusive ONGs eran brindadas para que ejecutaran los proyectos y habían sido de reciente creación. No tenían ni el rubro ni la finalidad para poder llevar a cabo estos extremos. Mediante la comisión de revisión y la de ejecución tenían la obligación de corroborar todos los extremos antes mencionados. Pero es importante remontarnos en retrospectiva a cómo era financiado estos proyectos. Y es que en el año 2013 se estableció que más de 4.500 millones de lempiras eran los que iban a financiar todos estos puntos de obras sociales y proyectos para beneficiar directamente a la ciudadanía en general. Conllevó a que estos fondos iban a ser sustraídos y utilizados con el incremento que se realizó del 3% al impuesto sobre la venta. Es por ello que se puede notar que los fondos existían, pero después es importante mencionar la delimitación y el alcance de la investigación realizada por parte del CNA. Es importante hacer alusión que existen diferentes tipos de convenios que se suscribían, por lo cual se delimitó en 3 puntos focales para la presente investigación, en temas de vivienda, techos y pisos. Con base en ello, podemos apreciar que son convenios suscritos desde el año 2018 al año 2021. Este punto es interesante mencionarlo, que el actual ministro de CEDESOL nos brindó el acceso a SISEP, que es el sistema de seguimiento de los proyectos, que era donde se establecía directamente el proceso de la liquidación y los desembolsos que eran brindados por parte de la extinta CEDIS, donde se hacía el seguimiento de manera digital en primera instancia y posteriormente de manera física que se entregaba a la extinta CEDIS. Es importante denotar que este fue un insumo de mucho esfuerzo, porque el CNA se pudo trasladar de manera in situ a cada uno de los proyectos establecidos dentro de los convenios para corroborar si habían sido en primera instancia ejecutados. En segundo momento, importante hacer alusión de que los convenios eran medidos por metraje, tanto de pisos, techos y vivienda. Entonces corroboramos si el metraje era el adecuado y de conformidad al suscrito. Por ende, se llevaron a cabo diferentes diligencias de donde denota en primera instancia ver la cláusula quinta del convenio o de los convenios en general, donde se puede ver cuál era la trazabilidad y el momento de cómo se debía ejecutar los mismos. En primer momento se daba un primer desembolso correspondiente al 40% del proyecto,
una vez ya suscrito con los entes ejecutores, que son las ONGs en su mayoría. En segundo plan, se brindaba un segundo desembolso por el 35%, pero siempre y cuando tuvieran liquidado el 35% del primer desembolso. De esta forma se pueden ver que sí existía una trazabilidad de conformidad a lo dispuesto dentro del convenio. Y por último, tenemos que el tercer desembolso era correspondiente al 25%, pero se debería corroborar de manera digital que ya estaba liquidado el 65%. Y de manera documental física entregada a la CEDIS tenía que ser el 60%, disposiciones que no fueron en su totalidad correspondidas por parte de los entes ejecutores, y por ende se vio una afectación directa a las arcas del Estado de Honduras.